Hola con todos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los procesos cognitivos de orden superior. Son aquellos que se consideran exclusivos del ser humano. Les voy a compartir una parte de un video donde resonó con una situación que en algún momento pasé. Y es, ¿te imaginas un vasto universo dentro de tu mente, donde los pensamientos, las palabras y cada chispa de creatividad se entrelazan para transformar la esencia de quién eres? Me pareció súper interesante el mensaje que dejó porque en una situación yo entre cuatro paredes sin ningún sonido y sin hacer absolutamente nada, me puse a pensar sobre todo lo que pasaba por mi mente y ahí puedo decir que es tan poderosa nuestra mente de todo lo que puede ser capaz, ¿no? Y nosotros lo que podemos ser capaz de poder controlar esos pensamientos, que es súper importante. Y para ello podemos decir que la ciencia detrás de nuestra mente revela los procesos cognitivos. Para iniciar, iniciamos con el pensamiento. Entonces, ¿qué es el pensamiento? Podríamos decir que es el núcleo de nuestra cognición. Y dentro de las definiciones, de una de las tantas definiciones, se podría decir que como la capacidad para construir ideas y conceptos, además de establecer relaciones entre ellas. También se dice que hace referencia a los procesos mentales relativamente abstractos, voluntarios, involuntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno, de los demás y de uno mismo. Por otro lado, podemos decir que los pensamientos van de la mano con otros procesos mentales que tienen que ver con las emociones y que están generados y regulados por una parte del cerebro llamado el sistema límbico. También se dice que ha sido descrito en la psicología como la capacidad de planear, dirigir y formar en forma oculta una conducta posterior, lo que prevenía de errores o permitía postergar las acciones para posibilitar adaptaciones mejores en duración y efectividad, ¿no? Según la psicología cognitiva, nuestro cerebro procesa la información en esquemas, patrones que nos permiten comprender el mundo. Entre estos esquemas pueden ser influenciados por las experiencias, súper importante, la cultura o nuestras propias expectativas. Como decía Jean Piaget, nuestros pensamientos evolucionan en etapas y la forma en que procesamos las ideas depende de cómo estructuramos el conocimiento. Nuestra mente busca conexión y nuevas maneras de interpretar el mundo. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de pensamiento. Eh, Como podemos ver, es súper amplio este tema. Vamos a tratar de tocar algunos puntos más relevantes. En este caso, el pensamiento deductivo parte de la afirmación basada en ideas abstractas y universales. Acá, como un ejemplo, podemos tomar que premisa uno: si llueve, las calles se mojan. Premisa 2: está lloviendo. Conclusión: las calles están mojadas, ¿no? En el pensamiento inductivo se basa en casos particulares. A partir de ellos genera ideas generales. Por ejemplo, imagínate que cada vez que sales a la calle ves al sol salir. Podrías llegar a la conclusión de que el sol siempre sale cada día. ¿Mm? Ese es un ejemplo. En el pensamiento analítico, creas piezas de información a partir de una unidad informacional amplia y llega a conclusiones viendo el modo en que interactúan entre sí, ¿no? Como por ejemplo, un chef crea un plato, experimenta con nuevos ingredientes, sabores y texturas, analizando los resultados y perfeccionando las recetas, ¿no? Luego tenemos el pensamiento lateral o creativo.
Se juega a crear soluciones originales y únicas entre problemas mediante el cuestionamiento de las normas que en un principio parecen ser muy evidentes. Un ejemplo podría ser una silla de un columpio. Parece ser predestinada a ser utilizada como un tipo de juguete particular, muy particular. Sin embargo, es posible que se transgreda esta idea y se pueda utilizar para el soporte de una maceta colgando en un porche, ¿no? Este pensamiento es más utilizado en las artes y en la artesanía. Luego tenemos el pensamiento suave. Se caracteriza por usar conceptos con límites muy difusos y poco claros, a menudo metafóricos. Acá se podría tomar como un ejemplo, em, imagínate un debate filosófico sobre la naturaleza del tiempo. En lugar de buscar una respuesta científica, se puede explorar a través del tiempo de manera metafórica, ¿no? Entre metáforas, poemas y preguntas existenciales, ¿no? Luego tenemos el pensamiento duro. Utiliza conceptos lo más definido posible. Es típico razonamiento vinculados a la ciencia en este caso, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo de los textos científicos, en los que resulta la lógica y la rigurosidad. Luego tenemos el pensamiento divergente. Se establece una división de dos o más aspectos de una idea. Ejemplo, en la cocina. En lugar de seguir una receta tradicional, improvisar con ingredientes y técnicas para crear un nuevo plato. El pensamiento convergente. Se da un proceso por el cual nos damos cuenta que hay diferentes hechos o realidades que se entrelazan entre sí. Por ejemplo, en la resolución de un problema matemático, utilizando fórmulas y algoritmos para llegar a una respuesta específica. Luego tenemos el pensamiento mágico. Confiere interacción a elementos que no cuentan con voluntad ni conciencia propia. En un claro ejemplo podría consignarse lo que son las supersticiones o creencias con respecto a que ciertos números o colores traen mala suerte, ¿no? Luego tenemos el pensamiento sistémico. ¿Qué nos dice? Considerar las interacciones entre diferentes elementos dentro de un conjunto o un sistema, en lugar de analizarlos de manera aislada, ¿no? Por ejemplo, en la ecología se estudia cómo las especies, el clima y los recursos, cómo se interactúan, ¿no? Para poder mantener el equilibrio de un ecosistema. Vemos que no se pueden estudiar aisladamente, sino que se necesita el estudio, ¿no? En conjunto. Lo que es el pensamiento metacognitivo, súper importante, implica reflexionar sobre los propios procesos mentales y ser conscientes de cómo pensamos y aprendemos. Un ejemplo se podría si un estudiante se da cuenta que no comprende un texto, puede ajustar su enfoque y tomar nota, releer y ver si ha tenido una mejor comprensión del texto, ¿no? Luego tenemos el pensamiento crítico. Evalúa la materia objetiva y sistémica, la validez de las ideas, argumentos o información. Un ejemplo, al leer una noticia, una persona con pensamiento crítico no va a generar una opinión ya con respecto a ello, sino va a tener que investigar, va a tener que leer hasta validar, que va a contrastar y validar y finalmente va a poder generar o formar una opinión. Luego tenemos al lenguaje. El lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos, sentimientos, por medio de la palabra. Asimismo, nos dice que es un sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse, oralmente o también puede ser por escrito.
Identifica además al hombre desde la perspectiva cultural para que se sienta parte sustancial del lugar que ocupa en el universo, ¿no? Según el psicólogo Vygotsky, es una herramienta fundamental para el desarrollo cognitivo, social y emocional. No solo es un medio de comunicación, sino también es una herramienta para organizar nuestros pensamientos, la resolución de problemas y la interacción social. Y nos haríamos esta pregunta: ¿cómo se vería tu mundo si no puedes expresar tus pensamientos o no puedes poner tus pensamientos en palabras? Nos preguntaríamos eso, ¿no? Dentro de esto que tenemos las funciones importantes en los seres humanos, ¿no? Instrumento del pensamiento, como ya lo hemos indicado, medio que sirve para acceder a la información y a la cultura, ¿no? Sirve para transmitir pensamientos, ideas y emociones, proyectos y entre otros, ¿no? Dentro de algunos tipos de lenguaje tenemos el receptivo y el expresivo. El receptivo es la habilidad para entender y el expresivo es la habilidad para expresar. Los procesos que intervienen en las funciones del lenguaje son comprensión oral, expresión oral, escritura y lectura. Esos son dentro de los más relevantes, ¿no? Existen algunas alteraciones que pueden darse en el proceso comunicativo debido a diferentes causas y algunos tipos podrían consignarse, que es la disfonía, que es la afección a la voz, la disartria, afección al habla, afasias, afección al lenguaje. Esto se da como consecuencia de la patología cerebral y cuando se había adquirido el lenguaje. Entre los síntomas que se presentan con más frecuencia en los cuadros afásicos podrían consignarse el mutismo, anonía, parafrasias y perseveraciones, ¿no? Y entre otros, que también es un tema súper amplio, ¿no? Dentro de las alteraciones del área del lenguaje tendríamos la alexia, dificultad o incapacidad adquirida para la lectura o la comprensión lectora. Luego la agrafia es incapacidad adquirida en la producción del lenguaje escrito. Y finalmente podemos decir que hay dos formas, se han consignado dos formas de adquirir el lenguaje. Algunos dicen que o existe un argumento a favor de la hipótesis de que el lenguaje está determinado biológicamente, de que debe su existencia a estructuras especializadas del cerebro y del sistema neurológico del ser humano. Otra forma de adquirir el lenguaje son con las llamadas neuronas espejo. Son un tipo de neuronas que se activan cuando el individuo participa en alguna actividad y la imita, ¿no? Según el neurólogo Antonio Damasio, existen tres principales que sustentan el funcionamiento del lenguaje: sistema operativo instrumental, sistema semántico y el sistema intermedio. Dentro del sistema operativo o instrumental comprende el área de Broca, que se podría decir que se encarga de la articulación, y el área de Wernicke, que se encarga de la comprensión. El sistema semántico nos dice que abarca grandes extensiones corticales de los hemisferios y el sistema intermedio es sirve de mediación entre el sistema operativo y el sistema semántico y se ve alrededor del sistema instrumental. Luego podemos ver lo que es la resolución de problemas. ¿Qué nos dice? Se define como un proceso cognitivo conductual mediante el cual una persona intenta identificar y descubrir soluciones efectivas para situaciones problemáticas. Dentro de las fases de la resolución de problemas tenemos uno como orientación al problema.
reconocer y aceptar la existencia del problema, así como su impacto en la vida de la persona, ¿no? Segundo, definir y la definición y formulación del problema en sí. Identificar la naturaleza del problema, sus causas, los obstáculos que impiden la resolución y las metas a lograr. Luego tenemos la generación de las alternativas, ¿no? El siguiente paso. Luego de haber identificado todos los aspectos, las causas, los obstáculos y todo, busca y genera diversas posibles soluciones al problema, las alternativas, sin descartar ninguna opción en este momento. Acá solo seleccionamos las alternativas, todavía no elegimos. Luego tenemos la toma de decisiones, evaluar las posibles alternativas considerando sus ventajas y desventajas y seleccionar la opción que mejor se ajuste a la situación. Y finalmente es la implementación y verificación de la solución. Poner en práctica la solución elegida, monitorizar los resultados y evaluar si la solución ha sido efectiva o si es necesario ajustar el plan. En este caso, la resolución de problemas en nuestra vida cotidiana, pues se puede presentar bajo diferentes situaciones que se nos han podido dar, ya sea en el ámbito personal, profesional, familiar, amoroso, etcétera, ¿no? En todo momento se presenta y nosotros resolvemos problemas. Les puedo compartir una situación en la que a mí me ocurrió. Tuve un problema tecnológico con mi laptop en el cual yo estaba trabajando y tenía que enviar un reporte súper importante a un cliente. En ese momento tenía un día prácticamente, no tuvo solución en cuanto a la información. Entonces, ¿qué pasó en mi cabeza en ese momento? Tuve que resolver. Puse alternativas, opciones de las cuales era lo más viable dentro de la situación que estaba pasando. Entonces, uno era rehacer la información, el otro era hablar con el cliente y pedirle un poco más de tiempo, ¿no? Y de esta manera, lo que se acomodó más a la situación, pude tomar la decisión, ¿no? Entonces, son aspectos que en diferentes situaciones de la vida cotidiana ocurren. Luego tenemos a la creatividad, ¿no? Es la facultad de crear o la capacidad de creación. Es esencia, se trata de la habilidad para generar cosas nuevas o originales. Dentro de las fases de la creación tenemos la preparación. ¿Qué se consigna? Se recopila la información, se investiga el problema y se establece la base para la creatividad. Se busca comprender a fondo el tema y generar una serie de ideas iniciales. En este caso se podría decir que es como una lluvia de ideas. Luego pasa a la incubación. Se deja reposar la información y las ideas para que se vayan procesando inconscientemente. Este proceso ocurre en el hemisferio derecho del cerebro. Luego tenemos a la fase de iluminación. Surge la epifanía o el insight, la idea creativa que resuelve el problema o abre nuevas posibilidades. Es el momento en que la mente conecta ideas y dispare. Verificación. Se evalúa la idea, se analiza su viabilidad y se busca la mejor forma de implementar. Es la fase en la que se refina y se adapta la idea para que sea funcional y eficaz. Sobre todo eso. Según Einstein, nos dice que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Luego tenemos algunos personajes referentes como Mozart en cuanto a la creatividad, música, el arte, Vincent Van Gogh, la literatura, César Vallejo. La toma de decisiones. La toma de decisiones es la capacidad psicológica superior de escoger el plan de acción más adecuado entre los que tenemos disponibles, anticipando sus consecuencias futuras y previniendo cómo obtener la opción más ventajosa.
Dentro del Daniel Kahneman, nuestro cerebro utiliza dos sistemas para decidir. Eso es lo que nos dice según Daniel Kahneman, ¿no? Sistema 1, rápido o intuitivo, y sistema 2, lento y reflexivo. Cada decisión es una batalla entre los que sentimos y pensamos. Muchas veces no somos conscientes del sistema que estamos utilizando y en nuestra vida cotidiana en todo momento tomamos decisiones, desde qué ropa ponernos hasta elegir qué carrera estudiar. La metacognición es una capacidad innata de los seres humanos. Esta habilidad nos permite comprender y ser conscientes de nuestros propios pensamientos, es pensar sobre el pensamiento, pero también de la capacidad de cómo piensan otros y enjuiciar la realidad. Dentro de los componentes tenemos la conciencia metacognitiva, ser conscientes de los propios procesos cognitivos, fortalezas y debilidades en el aprendizaje, autorregulación del aprendizaje, planificar, monitorear, evaluar y ajustar las estrategias de aprendizaje para alcanzar las metas. Evaluación metacognitiva, reflexionar sobre la afectividad de las estrategias utilizadas y realizar los ajustes correspondientes. Dentro de los beneficios que se consignan es mayor eficiencia en el aprendizaje, mayor flexibilidad en la resolución de los problemas, mayor autonomía en el aprendizaje y mejor comprensión de los contenidos. Es analizar y pensar con respecto a si, por ejemplo, nos está funcionando el método de estudio que estamos utilizando. Si yo quiero aprender a generar un hábito de lectura según ciertos actividades que he aplicado me están funcionando, entonces me pongo a pensar si realmente está funcionando y si no es así, pues genero o hago algunos ajustes al respecto. Eso sería todo. Muchas gracias.